Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les estaré hablando un poco sobre de qué manera podría afectarles la nueva ley migratoria firmada recientemente por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Como muchos ya habrán escuchado, esta ley es considerada como la más dura contra los inmigrantes indocumentados, y aunque aún no ha entrado en vigor, ya se comienzan a ver sus efectos. Tras la aprobación de esta ley, los trabajadores de la construcción y del campo aseguran que muchos empleados no se han presentado a trabajar por miedo a ser deportados. Algunos residentes latinos han criticado fuertemente las medidas de DeSantis y han compartido videos en las redes sociales de zonas de construcción vacías, sin trabajadores, y en las calles y supermercados ya se nota la ausencia. Esta ley no solo afecta a los inmigrantes indocumentados que ingresaron al país ilegalmente sin ser inspeccionados. Esta ley también afecta gravemente a los ciudadanos y residentes del estado de la Florida en general. Por ejemplo, si transportas a una persona sin documentos en tu auto, no importa si es tu padre, hijo, hermano o conocido, podrás ser considerado como responsable de un delito grave. El indocumentado también podría verse afectado, ya que puede ser llevado a la Oficina de Inmigración y Aduanas y lo más probable es que se le inicie un proceso de deportación. Con esta nueva ley, todas las compañías con más de 25 trabajadores deberán confirmar el estatus legal de sus nuevos empleados a través del sistema E-Verify. Aquellos empleadores que no cumplan con usar este sistema se enfrentarán a diversas sanciones, incluyendo la posible revocación de su licencia, entre otras penalidades. La movilidad de estos inmigrantes sin papeles también se verá afectada. Ya no serán válidas en la Florida las licencias de conducir que otorguen otros estados a los indocumentados. Por último, se requerirá que los hospitales que atienden pacientes amparados por el Medicaid, el programa de salud destinado a las personas de bajos recursos, que incluyen en sus formularios de admisión cuál es el estatus legal para saber si un inmigrante es ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país. Estas son solo algunas de las cosas que podrían suceder en la Florida a partir del 1 de julio del 2023. ¿Qué crees sobre todo esto? Déjame tus comentarios.